Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy, pero muy especial. Qué alegría estar con ustedes, acompañándolos en este espacio del Café Filosófico. Qué emoción tener la oportunidad de estar nuevamente un viernes más en este espacio que tanto disfrutamos y que agradecemos a todos ustedes por su compañía, su cercanía, sus comentarios, sus mensajes, su participación. Definitivamente son muy importantes para nosotros también en este café. Este café, ustedes también hacen parte fundamental, que son nuestros contertulios y que con sus mensajes también nos dejan ver esa cercanía y que son muy juiciosos, porque realmente son muy juiciosos tomando nota, apuntos, estando pendientes o atentos a lo que decimos. Gracias por tanta compañía, cercanía y cariño. Y gracias también a nuestra maestra Tita Llano. Tita, buenas noches, bienvenida. Hola, Jorge Iván, ¿cómo estás? Estás muy rosadito, muy tiernito, con flores rosas blancas que me tienen embelesada. Tu rosadito está hermoso. Gracias, sí, hoy me animé a ponerme de rosado. La verdad es un color que siempre me ha gustado. Y bueno, pues sí, hoy quise estar en este café, en este tema de la enfermedad. Un tema poco muy también. bonito, realmente muy bonito. Así Yo lo he reflexionado mucho durante la semana. Sí. Yo también, y eso que hace 8 días pues que nos enfocamos tanto desde la enfermedad física, hoy sí que también vamos a hablar en esta segunda parte de esta otra parte mental, ¿no? De las emociones, vamos a tocar pues como alguna cosita allí, porque definitivamente eso también es claro que nos impacta mucho en nuestra salud. Así que bienvenidos a este espacio, gracias por acompañarnos. Quienes no vieron el café de hace 8 días, los invitamos a que lo busquen, la enfermedad, y hoy vamos a tener la segunda parte de ese café tan interesante que iniciábamos hace 8 días. El tema del día es la enfermedad, segunda parte. Así que esperamos que se programen, que estén con nosotros a lo largo de esta horita que dura el café, que se nos va volando. Ya van a ver que si ustedes se conectan y se quedan con nosotros, se les va a pasar también súper rápido este tiempo, porque realmente es algo muy bacano que uno disfruta mucho. Tita, bueno, y hoy veo que algo de nivel. Hoy sí tenemos una buena bebida. Un Oporto que nos regaló Sandrita, una botella buenísima, no podemos decir la marca, pero Oporto. Y sabes que estaba pensando que hasta cae muy bien para el tema, porque el Oporto, que es de Portugal, se inventó como en el siglo XVI, XV, XVI, XVII, en estas travesías que hacían a América. El Oporto es un vino fortificado, ¿no? De esos vinos que se llaman fortificados. Pero entonces inventaron ponerle brandy o aguardiente para que pudiera durar la travesía. Pero además se presentó una escasez de vino en Inglaterra. Inglaterra y Francia no estaban produciendo vinos. Entonces Portugal se los proveyó, pero Inglaterra quedó embelesado con ese vino al que le echaban brandy y aguardiente. Eso detenía la fermentación, hacía que durara más para la travesía de las Américas. Y bueno, yo creo que viene bien por la enfermedad, por aquello de fortificado y por aquello de cierto, como que de repente se me hizo el chispazo y yo, bueno, pues un vino para la enfermedad será un Oporto, porque uno también enfermo podría beber. Hay más de una enfermedad que no es obstáculo de beber, ¿ok? Exactamente, yo no, creo que incluso mira que el vino también lo recomiendan, claro. Pues una copita diaria. Pues también, mira que obviamente. dicen que los griegos no sufren, bueno, no quiero decir cosas médicas, no voy a decir, que no sufren de XYZ, no voy a decir porque los médicos se pueden ofender con esta razón, si yo doy aquí datos médicos, no sufren de XYZ porque comen mucho salmón, aceite de oliva y vino todos los días. Y bueno, Exacto. Y es una realidad y es medido, pero no me voy a decir datos médicos. Yo soy filósofa. Obviamente todo con moderación, ¿cierto? Eso es lo más importante, pues, porque también hay que decirlo. Ay, pero brindemos por la salud. ¿Sabes claro. qué? Brindémoslo por la salud, porque ¿te acuerdas cuando en el Café de la Felicidad que mencionamos ese como acertijo tan bobito? Pues en la filosofía se dan las aporías, las contradicciones, las hipérboles, las antítesis. Y esas frases que parecen como bobitas, como la de Parménides, el ser es y el no ser no es. Entonces la de Sartre respecto a la enfermedad es, esto es para lo del brindis, si yo sé que lo mencionamos en el Café de la Felicidad, si yo estuviera ciego, y que lo retoma Comte Sponville, si yo estuviera ciego, sería muy desgraciado. Pues él no pone el ejemplo de ceguera, ese es para mí, él pone el ejemplo de que me falte algo.
Entonces, en el caso de Tita Llano, si yo estuviera ciega, yo que todo el día escribo y leo, sería muy desgraciada, ¿cierto? No sería infeliz, queridos contertulios, veamos el café de la felicidad, pero realmente sí sería desgraciada, estaría muy preocupada, estaría triste, estaría buscando recursos para salir de eso. Pero Jorge Iván, sí, yo sé que eso es así, porque no estoy todos los días contenta con que tengo ojitos. Entonces, inclusive esa es una de las funciones de la enfermedad, en el sentido de la valía, cómo me hace caer en cuenta cuando yo pierdo ciertas cosas de lo que yo tenía o de lo que tengo. Por eso me impresiona, qué pena que haya como introducido. No, es que perfecto, no, me parece perfecto. Por eso me impresiona y sí lo he estado pensando mucho esta semana, pero yo sé que yo he hecho la denuncia varias veces. Me impresiona, Jorge Iván, es que todo un planeta, Jorge Iván y queridos contertulios, se paralizó. De hecho, cada vez aquí en Colombia nos dicen que ya podría venir otra cepa, otra ola, y así me imagino que en cada país ha sucedido. Todo un planeta paralizado, Jorge Iván y queridos contertulios, todo un planeta confinado, todo un planeta pensando en la enfermedad y la muerte, todo un planeta enterrando, pudiendo enterrar o ni siquiera enterrar a ver. Jorge Iván y queridos contertulios, y muchos no cambiamos. Me parece, pues porque a mí me parece tan poderoso este momento que ya va a cumplir 2 años en enero o en diciembre, Wuhan. Sí. Yo digo, ¿cómo nos relatarán los historiadores? Yo quisiera imaginarme dentro de 5, 10, 20, 30 años cuando yo ya esté muerta, ¿cómo relatarán esto así como nosotros ya leemos en historia la gripe española a principios del siglo XX? ¿Cómo nos van a describir? Es que es increíble, Jorge Iván, porque yo sí he visto que algunos no hemos cambiado. Me impresiona rotundamente, porque es que nunca el planeta Tierra, sobre todo que esos efectos cuando se hacen en masa, que no es masa, en grupo, en comunidad, son mucho más poderosos. Entonces, ¿por qué tantos no hemos cambiado? Tantos. Inclusive, digo, si la enfermedad de la pandemia, sabemos que las enfermedades psiquiátricas se dispararon, sabemos que los divorcios se dispararon, y qué pena lo que voy a decir, queridos contertulios, pero si una familia decidió que su hijo ya no estudiaba en un colegio a partir de la pandemia, reflexionó otras cosas, me alegro. Si una pareja se divorció a partir de la pandemia, me alegro, Jorge Iván, pues no estoy a favor del divorcio, de la separación, que yo creo en el amor eterno y en la familia, pero me alegro. Si alguien dejó su trabajo, su profesión, y eso fue a partir de la pandemia, me alegro, porque no fue por culpa de la pandemia, sino que en la pandemia se tuvo que hacer la pregunta y Exacto. Las cosas venían así, soterradas como esas agüitas que salen en la pandemia, pero porque fue como el detonante. Exacto. Porque tantos tenemos tantas cosas para cambiar y no hemos cambiado, Jorge Iván. Es que es increíble, porque tenía que haber una fuerza muy poderosa en ese, es el valor de la enfermedad. Es que el planeta entero ha estado enfermo 2 años, y si no ha estado enfermo, hemos estado temerosos de la enfermedad. Exacto, Tita, pero entonces ¿tú crees que la enfermedad nos cambia? Tiene que cambiar, y mira, voy a usar mucho hoy el celular para varios textos que no tengo en papel, entonces los tuve que sacar aquí. Pascal, para hablar primero del creyente, Blas Pascal, 1600, matemático, filósofo, Blas Pascal, que se apoya mucho en Agustín, es muy lindo porque él, en la biografía que hace su hermana, dice que él fue testigo de un milagro, ahora no discutamos si es verdad, si no es verdad, de un milagro de una sobrinita ya. Y aún así, él muy enfermo, Pascal, muere de algo que tenía que ver con el intestino, él sufre mucho los cólicos. Quiero volver a referir filósofos de esos sufrientes, Pascal fue uno de ellos. Entonces, es muy lindo porque hay una plegaria de Pascal a Dios en que no le pide salud. Ay, brindemos otra vez, salud. Salud. Salud, Jorge Iván, qué bonito estar saludable. Que no le pide salud, y esto es para responder tu pregunta. Ajá. Espérate que tengo una reserva de fotos para poner hoy aquí, para mostrar hoy aquí. Le pide que la enfermedad sea instrumento para algo. Ay, ¿no te parece eso muy bello? Sí. Que la enfermedad sea instrumento para algo. Ya busco aquí la fotico porque yo reservé todo eso, ¿sí? Y es la oración de Pascal para pedir a Dios el buen uso de las enfermedades, ¿sí? No pide la curación y cree en la curación, ¿sí?
pero no piden, no, sino que pide, dice, yo no os pido ni salud ni enfermedad, ni vida ni muerte, sino que dispongáis de mi salud y de mi enfermedad, de mi vida y de mi muerte para vuestra gloria, para mi salvación y para la utilidad de la iglesia y de vuestros santos. Ojo que nosotros sabemos, y es una gratitud que yo tengo, eterna gratitud a Monticello, que permite este café filosófico, como muy filosófico, como que no vamos a dejar a un lado nuestra religión. Obviamente los contertulios se han dado cuenta pues de nuestra afiliación, además de que tú eres sacerdote y que los dos somos creyentes, ¿cierto? Pero es muy bonito, es muy bonito. Entonces voy a mencionar, para que no crean, porque no quiero, porque tristemente, qué pena decirlo, Jorge Iván, pero sabemos que en una parte como oscura de la historia de la iglesia, cuando la iglesia estaba ligada al poder, también para la dominación de masas se utilizó, como que se le puso un valor positivo al sufrimiento, a la enfermedad y a la pobreza, a esas tres condiciones, para aceptarlas, y se vendió una idea distinta de Dios, que eso lo quiere Dios, ¿cierto? Exacto, sí. Fue así. Entonces yo no quiero que tantos contertulios que podrían no ser creyentes, no ser católicos, ser de otra credo, pues fueran a pensar que tú y yo, por la afiliación que tenemos, por nuestra fe, quisiéramos vender ahora en este café el valor de la enfermedad per se. No, es de instrumento, es de instrumentos, Javier. Entonces quiero mencionar al ateo, porque ya mencioné a Pascal, entonces es muy fácil que Pascal, tú me dijiste que no se iba a morir el celular. No, tranqui. No, antes de que leas, incluso es como lo mismo, que esa es una afirmación que me encanta cuando hablas de la muerte. Sí. Tú dices, me quiero morir, pero no me va a matar, algo así. Sí, yo me quiero morir, pues yo no tengo temor a la muerte, pero yo no me voy a suicidar. Y amo, en estos días escribía, si viene la muerte por mí, yo la voy a amar y le voy a agradecer como le agradecí la vida, y yo la voy a amar a la muerte. Exacto, ¿sí? Entonces podríamos decir lo mismo de la enfermedad como instrumento. Sí. Pues no es que desee estar enfermo, pero si llega será una maestra. Eso, entonces mientras leo a Nietzsche, Javier Zubiri dice, o sea, la enfermedad sí tiene que ser un instrumento. Ahora vamos a ver por qué. Pues porque la enfermedad es la que me revela, la que pone sobre la mesa unas 7 características de la realidad del ser humano. Entonces, para que no se me olvide, Javier Zubiri, mientras Heidegger habla de la vulnerabilidad como estamos arrojados al mundo, pero arrojados es con esta certeza de muerte, Javier Zubiri dice, venga, ese arrojados también podría ser, claro, la metafísica es una ontología muy diferente, la alemana, la heideggeriana, la existencialista, a esta metafísica de la alteridad que ya mencioné, pues de la península y de América. Entonces Javier Zubiri dice, no, es que en la enfermedad se tiene que descubrir, y ahí tenemos que hablar de Víctor Frank, se tiene que descubrir la misión y el destino. Dice, porque la vida no es que tenga una misión, la vida es misión. Entonces, esa vulnerabilidad que me refleja la enfermedad, que es uno de los caracteres de la vida, que me lo refleja la enfermedad, me hace pensar en la misión y destino. No es destino como otras veces utilicé la palabra criticándola, pero acertadamente, sino que aquí Zubiri utiliza destino como el quehacer. Entonces la vida tiene un quehacer y tiene una misión, pero la vida es misión, es el carácter misivo de la vida, y eso me lo revela la enfermedad, que hay una misión y que yo la tengo que descubrir. Por eso es tan lindo todo, volvamos a hablar, El hombre en busca de sentido, que no es la única obra, que a pesar que a veces nos quedemos solo con la lectura de eso de Víctor Frank, cuando la obra de él es copiosa, abundante, podremos aprender muchas otras cosas de Víctor Frank. Leamos pues al ateo, a este ateo Nietzsche, a este ateo que hay que leerlo, que es una belleza. Él es ateo por culpa de nosotros, Jorge Iván, tú también lo estudiaste, pero él es ateo por culpa de nosotros, los creyentes. Total. Él mismo nos dijo, y lo tacharon, él dijo, Dios ha muerto, y ahí la historia no le hizo gala, lo tergiversó y puso un punto. Dios ha muerto, no, él dijo, Dios ha muerto, ustedes, los católicos, lo han matado. Eso dijo, esa pedazo no nos lo cuentan. Ay, Nietzsche mató a Dios. ¿Cómo? Él dijo que nosotros lo habíamos matado. Exactamente.
¿Listo? Sí, no iba a creer en un Dios. En un Dios que no amaba la vida, ese era el Eso. problema, que el Dios que le mostraban, pero miren la belleza de Nietzsche, pues si este celular voltea. Te veo enredada. Me ves enredada, tengo que Pero leer puedes a ampliarlo, Nietzsche. ¿no? No, pero se amplía y no quiere voltear. Le escribe a su amigo que fue uno de los, él se peleó al final con varios amigos, ya dije que Nietzsche sufrió unas migrañas, una cosa muy horrible. Hay un artículo bellísimo de la Facultad de Medicina, de una Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, los últimos años de lucidez de Nietzsche. Nietzsche murió lúcido, poseído de un dolor de cabeza, o sea que además el dolor de cabeza de una enfermedad cerebral degenerativa y no perdió lucidez. Y le escribe a su amigo, si no lo vemos ya no lo podemos leer, lo leemos en la próxima. Le escribe, tengo que botar la cabeza: durante años he vivido demasiado cerca de la muerte y lo que es peor, demasiado cerca del dolor. Nada digo de la peligrosidad de mis afectos, pero esto debo decir: tal alteración en el modo de pensar y de sentir me ha sostenido en la existencia y casi me ha hecho sano. Bien, acaso esto sea una segunda naturaleza, pero lo que yo quiero hacer patente es que solo con esta segunda naturaleza he llegado a una auténtica posesión de mi naturaleza primera. Ahora vamos a hablar de la apropiación, cómo la enfermedad me hace apropiarme de mi naturaleza primera. ¿Sí? Piénsese lo que el mí, bueno, voy a parar ahí de la lectura de Nietzsche para no torcer la cabeza, pero también este otro filósofo, son varios los filósofos, Séneca, ahorita busco aquí a Séneca, que también le tomé la fotito. Dijimos, yo creo que cerramos la vez pasada diciendo, no podemos hablar mal de la enfermedad, los filósofos no te van a hablar mal de la enfermedad, no te van a hablar de la enfermedad, busca a los creyentes, Pascal, o no creyentes, Nietzsche. ¿Y qué es lo que pasa con la enfermedad? Entonces hablemos, ¿qué es lo que pasa con la enfermedad? El enfermo es un objeto de conocimiento médico, biológico, y un objeto de tratamiento. Al enfermo se le conoce y se le trata. Entonces, objeto de conocimiento y objeto de tratamiento. Sí, pero el enfermo es un sujeto. Y es el sujeto más pobre que hay. No hay nadie más pobre que un enfermo. Por eso yo dije, la antropología del enfermo es distinta. Y aquí estoy haciendo resonancia de Pedro Laín Entralgo, otra vez, antropología médica, todos los capítulos de él sobre enfermedad, salud, etc. O sea, Pedro Laín Entralgo es el que más ha escrito al respecto, el filósofo médico español. Entonces, la pregunta, o sea, el enfermo es un objeto de conocimiento, objeto de tratamiento, pero el enfermo es un sujeto. Entonces, la pregunta por el sujeto enfermo no es de la medicina, sí de la filosofía médica, sí de la antropología médica, y esa pregunta corresponde a la fenomenología. Por eso dirán, pero ¿por qué un café filosófico hablando de enfermedad? Porque hay un cuerpo enfermo en el que hay una patología fisiológica y anatómica, o sea, un desorden anatomofisiológico, ¿sí?, patógeno, y hay un cuerpo fenoménico en que hay una vivencia. Entonces, cuando hablamos del sujeto, es el sujeto que tiene esencia, conciencia y vivencia de la enfermedad. Y la enfermedad la experimenta como molestia, como anomalía, como soledad, como incapacidad, como necesidad de otros y necesidad de alivio y necesidad de cosas que no se puede proveer, como vulnerabilidad, como succión del cuerpo. Dice Pedro Laín Entralgo, que yo decía la semana pasada, era como una focalización extrema en el cuerpo, cuando dije se alteran el tiempo y el espacio, porque el espacio se reduce a este cuerpo mío. Yo ya no pienso sino en esta uña que tengo enterrada, en esta acidez que tengo aquí, en esta laringe, en esta carraspera, en este ardor, en este... Toma uno conciencia de lo que le duele. Listo. Pues cuando le duele. Claro. Entonces hay una vivencia, entonces la pregunta por esa vivencia y qué realidad le entrega, entonces cómo lo vive, y esa vivencia de la enfermedad, qué conciencia de la realidad le proporciona al enfermo, que es un pobre. El enfermo es un pobre. O sea, tú tienes un millonario enfermo y un habitante de la calle que no tiene nada enfermo y están iguales. O sea, el enfermo es el sujeto más pobre.
es porque es completamente desvalido y necesario, y más solo en una UCI, solo con su dolor, así tenga 10 parientes alrededor, ¿sí? Solo con su preocupación, ¿sí? Solo, o sea, de pronto se despierta una soledad. Entonces, la enfermedad a nivel fenoménico que revela la realidad, a nivel fenoménico que revela la enfermedad, es esta, que somos coexistentes, ya ahorita explicamos eso, que somos corpóreos, lo estoy diciendo por lo que tú acabas de decir de instrumentos, ¿cierto? Que somos vulnerables, que somos interpretables, creo que por eso te estoy viendo ese librito sobre la mesa. Yo esos 2 libros no los traje, pero les estoy coqueteando. Que somos interpretables, que somos valiosos, sí, que somos, Pedro Neira Entralgo se inventa esta palabra, porque cada disciplina tiene permiso de inventarse palabras, entonces se inventa la palabra, él dice, si existe amable, hable, pues dolorible, y que somos doloribles, ¿cierto? Entonces, esas 7 caracteres solamente nos lo da la enfermedad. Entonces, cuando tú dices, todo esto era para responder, ¿la enfermedad es instrumento de? Claro que es instrumento de, pero entonces la filosofía es la que responde a esto. O sea, hay un conocimiento de mí mismo que no obtengo sino por la enfermedad. Lo dice Nietzsche, ateo. Mira, qué lindo, Pascal. No te pido salud, no te pido enfermedad. Haz de esto un instrumento. Bellísimo. Me parece mucho a vuestra Soy para vos nací, de Santa Teresa de Ávila. O sea, la salud y la enfermedad. Sí, que esto sea instrumento. Que sea instrumento. Los ateos para ser una mejor persona, los que creemos para gloria del Dios en el que creamos. Para ser agradecidos, para tomar conciencia de la vida. Sí. Mira que cuando hablabas del tema de la pandemia, a ver, muchos con optimismo y esperanza apenas estábamos empezando a salir de la pandemia, bueno, es decir, de los momentos más críticos, y que empezaban a abrirse las puertas, decíamos, esto definitivamente nos va a cambiar. Y los más optimistas o llenos de esperanza decíamos, realmente vamos a vivir de cosas más esenciales, porque decíamos, nos dimos cuenta, una de las enseñanzas de la pandemia, que no necesitamos tanto para vivir. Otra, vamos a empezar a valorar más el tiempo en familia, por ejemplo, cuando muchas personas decían, yo no compartía con mi familia y aquí me tocó estar y trabajaba y el niño ahí y la esposa al lado. El perrito. El perrito. Saber que no teníamos tanto afán de desplazarnos hacia el trabajo, vivir corriendo. Con mucha esperanza mirábamos ese momento, ¿no? Obviamente si lo mirábamos desde la enfermedad, uno decía que la gente puede realmente cuidar el medio ambiente, etc. Yo creo que es una reflexión más allá de decir eso no se dio, porque cuando tú dices la pandemia no nos cambió, pues entiendo tu punto, pero en el fondo... No, claro, que creo que a muchos, no nos cambió, que creo que a muchos no nos cambió, pues... Que a mí me asusta, así sea una sola persona que yo vea que no ha cambiado, permíteme que me escandalice. Tú sabes que los filósofos nos escandalizamos. Está bien, lo que lo quiere... Es que todos deberíamos haber cambiado, todos, sin excepción. Lo que quiero es como lanzarle la pelota a nuestros contertulios y a ti que nos estás viendo, esa pregunta, o sea, incluso desde la reflexión, ¿qué me dejó? ¿Qué me ha dejado toda esta situación? Puede que yo no tuve que estar en una UCI para darme cuenta, o ni un familiar muy cercano, pude que sí lo tuve, un familiar cercano, o incluso yo mismo, pero qué bueno hacernos esa pregunta, ¿no? Pero es que hubo muchas vulnerabilidades, no solo de la muerte, unos sufrimos porque si alguien se murió, porque estuvimos en la UCI, o porque tuvimos a alguien enfermo, pero es que también sufrimos por el trabajo, sufrimos por la disminución de dinero, o sea, todos los que tenemos mucho dinero perdimos mucho dinero, los que tenemos poco dinero perdimos poco dinero, pero todos perdimos, claro. Perdimos relaciones, perdimos estados de ánimo, perdimos salud mental, o sea, fueron demasiadas cosas en las que tuvimos que pensar en nuestra vulnerabilidad y esencializar. Total. Sí, y bueno, entonces a mí me asusta, pero porque soy escandalosa. Soy escandalosa porque soy paisa. Porque soy filósofa, ay no, que nada me ayuda para no ser escandalosa, que yo soy... No, tienes razón, y obviamente pues, o sea, está haciendo cierto, cuando llamas la atención, no es sino ver cómo estamos, ¿no? En muchas dinámicas pareciera que seguimos con las mismas cosas, pero yo creo que la pregunta vale es sobre todo porque a nivel filosófico tú sabes que el filósofo no deja pasar las cosas como si el filósofo se admira, el filósofo se pregunta, el filósofo profundiza, y yo creo que es actitud problematiza, desde una actitud filosófica, mirando la enfermedad y lo que hemos vivido,
que vamos a hablar, vamos a dedicar un día a la filosofía, ya que sí, viene el Día Internacional de la Filosofía. Sí. Pero eso, que desde ya nosotros realmente pensemos la vida, porque es que cuando uno deja pasar las cosas, hay muchos detalles que omite o que pasa de largo, y ahí es yo, Tita, donde yo creo que no cambiamos. Sí. O sea, yo no tomo conciencia de que la enfermedad es un instrumento cuando simplemente o reniego o la dejo pasar sin profundizar. Sí. Bueno, ¿esto qué me dejó? Entonces es más como hacia eso, la invitación es hacia eso, pero obvio, a muchos creo que nos dejó un gran cambio, otros pues sí, pareciera que antes agudizó muchas cosas, que hacia allá es a donde también apuntaremos, que puede agudizar la enfermedad. O sea, porque la invitación es a cambiar para bien, ¿no? Que es la invitación que nos estás haciendo. Pero a veces se agudizan otras cosas, que lo que yo digo es, la enfermedad lo que hace es reflejarte algo que no viene funcionando bien. Sí. O sea, mira que el cuerpo se enferma cuando es una reacción a algo que no está funcionando. Me parece muy bonito que hables de eso y creo que vas a pasar el librito. Yo estoy sospechando. Quiero decir algo de eso, porque voy entonces, para mira, allá. la enfermedad, o sea, a través del cuerpo nos damos cuenta que somos corpóreos, que somos hablemos de 3 cositas que tienen que ver ahí con algo y quiero contar 2 anécdotas, que somos coexistentes, que no podemos existir sino con el otro, que ya lo decía en la fenomenología Husserl y Scheller, y en el existencialismo Heidegger y Sartre. Entonces somos coexistentes, ¿sí? Y el asunto de la apropiación y de la interpretación. Voy a decir estas 3 porque tienen relación con algo que acabas de decir y que lo has repetido. O sea, es la segunda vez que lo dices, estás preocupado con eso, Iván. Me parece bien. Y es, la enfermedad pone sobre la mesa 2 cosas que se pueden manejar de una u otra manera, que somos seres menesterosos, o sea, que necesitamos la ayuda del otro. O sea, en ese absurdo que es la enfermedad, late como de alguna manera un sentido secreto de esa enfermedad que yo tengo que encontrar. Por lo segundo, primero que somos menesterosos, que necesitamos al otro, que somos seres codependientes. Yo necesito al otro, al médico, yo necesito al otro, al que inventó ese medicamento, yo necesito al otro, al que vaya y avise que me voy a morir. O sea, es que pensemos en un enfermo, ¿cómo va a estar sin el otro? Y lo segundo, que podemos rechazar al otro, que el otro, y sobre todo cuando es enfermo, es rechazable, o sea, que nos disgusta el otro, o sea, son las 2 realidades que salen. Soy menesteroso y cómo me molesta el otro, cómo me fastidia el otro, cómo es obstáculo, pues el otro enfermo, cómo es obstáculo de mi vida el otro enfermo, porque tengo que lidiar con el enfermo. Entonces eso me pone frente a esa cuestión de la coexistencia. Lo segundo es la apropiación, porque resulta que la enfermedad, como me focaliza tanto en el cuerpo, si revisamos el café del cuerpo, decíamos que el cuerpo es mi vehículo, que yo existo a través del cuerpo. Entonces, yo puedo decir mi enfermedad, mi alegría, mi tristeza, mi conocimiento, mi libro, mi vino, pero en realidad ese mí que me hace apropiarme puede ser como muy superficial o puede ser muy reflexionado. Si yo no hago mía la enfermedad, si yo no me apropio de mi enfermedad, no puedo sanarla. Entonces, en esa apropiación habría 2 caminos. Yo puedo, el camino de la ignorancia y paso al desespero, ignoro lo de esta enfermedad, porque se lo endilgo, permítanme la palabra un poquito fuerte, se lo endilgo, se lo endoso al médico. El médico es el responsable de mi enfermedad. O lo segundo, afronto, respondo, me hago cargo, ¿cómo? Porque conozco por la ciencia o conozco por la autognosis. Entonces quiero contar 2 anécdotas que me parecen bellísimas. Hace varios años sufrí durante 2 años seguidos y consecutivos una enfermedad. El primer año fue de unos 3 meses. Yo ya creo que una vez la referí, unos 23 exámenes y 17 médicos, o 17 médicos y 23 exámenes, al revés, cualquier cosa, una cosa horrible. Terminé sin diagnóstico. Bueno, me pareció muy bonito que en ese recorrido de médicos, un médico, lo voy a imitar, porque el médico, estábamos uno frente del otro, y el médico se volteó así, y me dijo: yo no sé usted qué tiene. Yo divino, yo no sé usted qué tiene, pero lo que usted tiene no es mío, ¿cierto?
pero esa no era la que iba a contar, me equivoqué. El segundo de esa época de enfermedad fue este gesto. Se acercó, no era bioenergético, porque podríamos entenderlo, claro, era bioenergético, no, era un médico de medicina convencional, que no me gusta decir tradicional, porque entonces demeritamos esa palabra tan bella de tradición, no, debemos decir medicina convencional, porque la medicina tradicional es la de nuestros indígenas, la de los nativos maorí, y la educación tradicional, y a veces utilizamos tradicional como sinónimo de convencional, no está bien. Este médico se me acercó, todo su lenguaje no verbal fue de mucha acogida, algo hizo con los brazos así, me dijo, ¿y usted qué cree que tiene? ¿Cómo te parece la pregunta? Mira. ¿Y usted qué cree que tiene? No, esa pregunta me pareció bellísima, ese le acabo de contar. Pues alguien podría decir, ¿pero qué es esto? Yo vengo donde un médico, seguramente le pago, ¿cómo hace que me pregunta a mí? Pues yo soy arquitecto, contador, abogado, yo no sé qué sea, usted es el que sabe. No, ¿y usted qué cree que tiene? Me estaba preguntando por la apropiación, me estaba concibiendo como persona, usted se tiene que adueñar de su enfermedad. Mientras no nos adueñemos de nuestra enfermedad y creamos que es asunto solamente del médico, no vamos a sanar. Y ahí viene lo que estás diciendo de lo emocional, o sea, ¿cómo puede ser que no voy aquí a dar datos que los conozco porque he leído mucho al respecto sin que sea ninguna de mis profesiones, pero a mí me interesa mucho el asunto del cuerpo, por eso el deporte, por eso la visión mía de la enfermedad, o sea, el cuerpo me interesa mucho, lo reflexiono mucho. Entonces he leído sobre el asunto, pero no voy a dar ejemplos porque haría mal con los médicos. Supongamos, o sea, ¿cómo puedo ser yo una persona odiante? Que esa palabra sí me la he inventado yo, odiante, esa palabra no existe. Y yo quiero que un día la registren en el diccionario y digan palabra acuñada por Tita Llano, odiante. Es que la voy a buscar aquí en este momento mientras hablo. ¿Cómo puedo ser yo una persona odiante y me enfermo de... Yo sé que se enferman las personas que están odiando todo el tiempo, las personas rencorosas, no, pero no voy a decir, yo sé, en los libros que dice, ¿sí? Y no reflexiono. ¿Cómo puedo ser una persona que me atraganto de todo, que no hablo, que no expreso, que todo lo reprimo y me enfermo de, yo sé de qué, pero no lo voy a decir? O al revés, digamos la parte del cuerpo. ¿Cómo puedo ser yo una persona que se enferma de las rodillas, siempre recurrentemente de las rodillas, y no reflexiona por qué me estoy enfermando de las rodillas? Pues me enfermo siempre, tengo migrañas recurrentes y no existe odiante, por favor, que la coña, la caña la lengua. Una colombiana llamada Tita Llano registró esa palabra. Sí, pues como existe el amante, existe el odiante, que es que hay gente ocupada de odiar, Dios mío, y se está enfermando de unas cosas y yo las miro y a veces uno cuenta y yo sí, pues yo misma, yo reviso la enfermedad. Entonces, la segunda anécdota es muy bonita, es de este año. Fui donde una persona, voy a decir para que vean los contertulios salgan de la duda, seguramente que han visto algunas veces, por eso no me gusta ver, porque a veces se me mueven partes de la cara, que es involuntario. Entonces, yo llevo 30 años padeciendo esa enfermedad. Este año voy a mencionar además a Nietzsche, porque yo tenía a un amigo al lado, a un amigo muy joven al lado, y empezó con esos movimientos horribles. Yo le dije, mira, ya, ¿qué te pasa? Ya, vamos a buscar al médico, aquí en Colombia está el médico, no sé qué, ya vamos a llamar. Y entonces me miró como, pues tú, ¿por qué no has ido por ti? Pues tenemos lo mismo. Y entonces, pero él me miró y no me dijo nada. Yo de una, me contestaron de una, y yo, hola, una cita, sí que tenían, como para los 6 días siguientes. Entonces yo, sí, se llama tal, y en lugar de yo pasar el teléfono, sí, cédula tal, no sé qué. Y él me decía, pues que yo también, que yo fuera. Y yo, no, son dos citas, o sea, yo también. Entonces aquí recuerdo a Nietzsche, esta no es la anécdota, terminé yo yendo a una cita que me estaban diciendo Sandrita misma me estaba diciendo, hace 1, 2 años, debes ir, y yo por ocupada no iba. Pero esto es muy lindo, Jorge Iván y queridos contertulios, dice Nietzsche, uno por el amigo hace más que por uno mismo. Entonces este amigo me decía, ¿cómo me estás llamando a pedir la cita con este hombre si tú no la has pedido y estamos sufriendo lo mismo? Gracias al amigo. Entonces nos fuimos, eso era pagué 1 y llevé 2, nos fuimos los dos a la cita. Aquí viene la anécdota. Él entró primero, la etiología pues de su enfermedad, pues lo mismo, unos movimientos, pero su etiología es una, la mía pues es algo genético, es lo que está sospechando. Listo.
Yo iba con la certeza, esa persona es presidente de esa enfermedad en Colombia, o sea, yo iba como muy confiada en que estaba con la persona que era, yo no iba desconfiada. Entonces llegué, los datos así, pues nombre, no sé qué, muy breve, muy breve. Y luego fue como muy rápido con los datos de la enfermedad, y yo sí sentí, porque yo soy muy sensible a cómo se hace una anamnesis, o sea, que es muy lindo ahorita que lo digamos, una historia clínica, pero creo que cuadra perfecto con tu formación y la mía y con el tema de enfermedad, recordarlo de anamnesis, pero me lo salto en este momento. Entonces fue muy rápido al hacer la anamnesis, y en eso yo sí soy muy sensible cuando estoy con un médico, como que la velocidad o la lentitud con que hace la historia clínica habla mucho de ese médico. Yo sentí que era rápido, pero era tan amable él en todo, en su tono de voz, en su lenguaje no verbal, en su rostro, en mirarme, que no logro incomodarme, pero sí me di cuenta que era rápido. Y lo hizo rápido porque rápidamente, aquí viene la anécdota, me dice, ¿usted cómo vive su enfermedad? ¿Usted cómo vive su enfermedad? Yo no, me hizo esa pregunta y yo, que de veras llegué a dónde era. Que 30 años padeciendo esto y un médico me dice, ¿usted cómo vive su enfermedad? ¿Usted qué siente? Me decía, no. O sea, el médico casi que me dice, vea, ¿por qué fue rápido? Esa enfermedad que usted tiene, yo me la conozco. En los libros está registrada. O sea, no me hable de una enfermedad que está en los libros. Hábleme de usted. ¿Usted cómo vive la enfermedad? Total. ¿Usted qué siente con su enfermedad? Y yo, no, ahí sí me desboqué yo a hablar de 30 años de dolor y tragedia. ¿Cómo vivo esta enfermedad? De que se le mueva a uno la cara sin uno querer. Y ahí sentí yo que se lentificó la cita duró 1 hora y media. La de mi amigo duró 1 hora, o las dos fueron igual de largas, 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. O sea, nosotros realmente salimos como a las 2 horas y media o 3 de ese consultorio. ¿Sí? Entonces es muy lindo porque tiene que ver con la apropiación. Ese médico me estaba viendo no como objeto de conocimiento, el objeto de conocimiento lo tenía aquí en el libro, es el presidente de esa enfermedad en Colombia, lo tenía aquí como, señora, eso lo conozco, hábleme de usted, Claudia Victoria Llano, Tita Llano, hábleme de usted, dígame qué siente. Pero qué pregunta tan respetuosa y tan amorosa. Si te das cuenta que tiene que ver con la apropiación. Y el otro, cuando me dice, ¿usted qué cree que tiene? Los dos me están invitando a la apropiación de la enfermedad. A la apropiese. Si usted no se apropia de la enfermedad y si usted no piensa, la enfermedad, ojo que es 3 cosas, es creación, de alguna manera tú la has creado. De alguna manera tú la has creado. Lo que pasa es que no nos gusta decir eso. No nos gusta decir eso, de alguna manera lo hemos creado, consciente o inconscientemente, y de ahí esos libros que vamos a pensar ahora. Es creación, es interpretación, yo tengo que leer la enfermedad en la trama de mi vida, y lo tercero, pues que es lo primero en la lista, primero es patos es afección, molestia o incomodidad, dolencia, es patos, es creación y es interpretación. Entonces los dos médicos, estas anécdotas muy lindas, me estaban diciendo, ¿usted sí se va a apropiar? ¿O usted ya está apropiado? ¿O usted qué hace? Porque aquí, o sea, el médico, la pregunta biológica corresponde al médico, pero la enfermedad como fenoménico, en el sentido fenomenológico, que eso se ocupa en la filosofía, corresponde a mí como enfermo, me corresponde a mí como enfermo. Yo me tengo que responder la pregunta, ¿sí? Con mi propia vida, haciendo la enfermedad un instrumento y con el cambio. Háblanos de esos libros, porque yo solo conozco La enfermedad como camino, es un libro de unos alemanes muy antiguo, muy antiguo, en que relaciona justamente cada enfermedad con un estado anímico, con un sentimiento, porque recordemos que somos seres biopsicosocioespirituales, que a esa definición hace rato nosotros aprendimos en la antropología, que somos seres biopsicosociales, y hace rato que le sumaron y espirituales, biopsicosocioespirituales, ¿sí? Total. Y recordemos también la definición de la Organización Mundial de la Salud de 1946 sobre salud, que es un completo estado de bienestar. Podríamos añadir de bienestar, de bien ser, de bien hacer, o sea, el poder. Cuando yo estoy saludable, yo puedo. Cuando yo no estoy saludable, yo no puedo. El poder da valor. El sufrimiento mío también en la enfermedad es que yo no puedo ciertas cosas, entonces pierdo
ese valor. Entonces, un completo estado de salud, no es la carencia de enfermedades, es un completo estado de salud. No, a ver, hablando de este tema, Sí. la verdad es que me parece muy interesante. Salud. Salud, salud. Salud, Sandrita. A ver, con esto que nos dices, una de las cosas que se estudia hoy en día, por ejemplo, en salud mental, Sí. que tú lo hablabas hace un tiempo, cómo las afecciones pues, del cuerpo responden mucho a las emociones, que era algo también que introducíamos hace 8 días, es que efectivamente hay una gran conexión y se sabe que nosotros los seres humanos somos integrales, entonces hay una integración entre el cuerpo, la mente y el espíritu, Sí. ¿cierto? Y de ahí esa definición que acabas de dar de bio, psico, socio, Espiritual, espiritual, sí. ¿cierto? Y vivimos en relación, todo eso. Entonces hay una profunda relación entre los tres, entre el cuerpo, la mente, el espíritu. Un error muy grande que hemos cometido nosotros en Occidente, y eso es de lo que en el fondo pues también va a describir este autor Herbert Benson, Qué hermosura que es el título. exacto, que es el presidente del Instituto para la Medicina de la Mente y el Cuerpo de la Universidad de Harvard. Él habla de curados por la fe, un revelador estudio sobre el poder curativo de las creencias. Es un libro que ya estoy terminando y es muy interesante, precisamente porque lo que nos habla es de eso, de cómo realmente hay una gran conexión entre la mente y el cuerpo, y de los grandes problemas que tuvimos nosotros en Occidente fue hacer esa separación, que por ejemplo en Oriente no se ve ese dualismo. Entonces, cuando nosotros entendemos que la mente evidentemente impacta y tiene un efecto directo... Y el espíritu, que son exacto, cosas distintas, mente sí. y espíritu, tiene un impacto directo en mi cuerpo. De esa manera yo empiezo a hacer eso que tú dices, a apropiarme y empezar a revisar y a pensar mi vida. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza, y ahora pues dentro del estudio que estoy realizando, que incluso va muy en contra de lo farmacológico como primera medida de terapia, ¿sí? Sí. Entonces, si no yo hablemos tengo... de lo médico porque No. tenemos un gran amiguito, Juan Bernardo. Sí, no, o sea, no me voy a meter con eso. Pues si no voy a hablar mal de los fármacos, sí. sino que a lo que voy es, si tenemos un dolor de cabeza, ¿por qué antes de recurrir de una vez a la pastilla no me pongo a pensar, ¿qué me pasa? ¿Cierto? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Si tuve algún percance, si tengo algo que me está dando vueltas, ¿sí? Si tengo alguna situación muy cargado. Entonces está obviamente la parte médica y el fármaco y todo, pero a nivel de esta integración que estamos hablando, qué importante es al menos pensarlo. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces, obviamente, nuestro cuerpo lo que hace, el famoso somatizar, es lo que estamos teniendo a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel interno. Entonces, básicamente esto, que creo que yo todos lo hemos escuchado, porque últimamente se habla mucho. En este caso, este autor lo que nos va a hablar es cómo la fe cura, y él, sin ser creyente, porque él dice, yo lo que busco es la memoria del bienestar de las personas, ¿cierto? Y el estado de relajación, que es lo que él busca a nivel terapéutico. Y cómo dentro de la memoria del bienestar y el estado de relajación, la búsqueda de esa relajación, él va haciendo que los pacientes mejoren su salud. Pero es el asunto de la autognosis, pues del conocimiento de uno mismo. Mira, yo cuando estudié en Ávila, por coincidencia, pues tocó en esos días y aproveché y estuve en 2 congresos de psiquiatría y mística. Y recuerdo mucho la exposición de la situación de Dinamarca, que parece que es un país con un índice altísimo de ateísmo, como que es el país más ateo del mundo, por así decirlo, Dinamarca. Y entonces es un país en que tienen una asistencia, pero legislada, pues dentro de la economía del país, una asistencia espiritual en los hospitales. En los hospitales, entonces... en estas conferencias era la exposición de cómo trabajan la espiritualidad en los hospitales, porque debido al ateísmo hay una necesidad pues urgente de eso. Y hace 2 semanas estuve, pues digamos esto solo como invitación para dejar antojada a la gente, pues yo ya me quedé antojada de este libro. Hace 2 semanas cuando estaba en Bogotá visité el Hospital San Ignacio porque tenemos ahí un amiguito. Y quería ver, o sea, me llama mucho la atención el trabajo que tiene este amigo porque él es filósofo.
Bueno, él es filósofo y teólogo, pero el equipo son como 6, 7 personas, solamente hay un sacerdote por si lo necesitan, pues porque Colombia es un país muy católico, pero el sacerdote no es parte del equipo. Los otros 6 son filósofos, hay 2 que son filósofos y teólogos, y yo, pero ¿qué es esto tan lindo? ¿Cómo así? Yo, ay, un filósofo, yo quiero trabajar en un hospital, pero ¿qué es esto tan lindo? Entonces hacen la asistencia espiritual de todo ese hospital San Ignacio, que es un hospital de alto nivel en Colombia, de altísimo nivel. Yo no sabía nada del hospital San Ignacio, yo me fui porque estaba admirada con el trabajo de este amigo, y quería conocer a sus compañeros, quería que me mostrara todo, me pareció bellísimo. Entonces mira que es en la línea de lo que tú estás diciendo, la atención de algo más allá de lo netamente físico. Por eso cuando nos enfermamos hay un cuerpo fenoménico y es la vivencia, y repitamos, vivencia es eso, conciencia, esencia y experiencia. ¿Para qué? Para el cambio. Y Este libro me lo recomendaron, ¿cierto? Sí. Tú me dices que también lo conoces. Yo lo tengo en PDF, entonces ya a mí me lo mandaron, me lo regalaron hace muchos años en PDF, o sea que debe ser que yo no lo había podido tener en papel, no, lo acabo de ver en papel. Sí. Exactamente, entonces habla del código de curación, ¿sí? Y sobre todo lo interesante, pues yo lo estuve ojeando, es como las personas realmente se sanan o se curan pues de alguna enfermedad física a través de encontrar en su corazón paz, encontrar en su corazón perdón. Entonces realmente uno dice, y pues y con estudios realmente, y con estadísticas muy representativas de cómo sí hay una conexión muy grande entre las emociones, entre todo lo que hay a nivel mental también y el cuerpo. Ahora bien, debo decir también que nosotros, pues dentro del estudio que estoy realizando sobre salud mental, hay algo muy bonito y también quiero dejarlo como un aporte, y es que el énfasis que nosotros estamos viendo es desde un enfoque de salud mental positiva. A ver, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una salud mental negativa, hablamos es del déficit. Del déficit, exacto, desde la enfermedad. Entonces nosotros hablamos, ¿qué es salud mental? No estar enfermos, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, la persona que tiene estas características, entonces está sana. Pero miren que es desde una mirada desde la enfermedad, no está deprimido, entonces está aliviado. No tiene tristeza, no tiene rencor, entonces está aliviado. Pero miren que eso es como desde lo negativo, que también en la filosofía. Sí, pero que es el llamado que hace la OMS, no es simplemente la ausencia de enfermedad. Mira que la OMS fue muy clara desde 1946, no es la ausencia de enfermedad, el estado de salud es un completo estado de bienestar y no simplemente la ausencia de bienestar, o sea, ustedes están muy alineados. Exactamente, y adicional hay un elemento que le da un plus a esto, y es que se nos habla desde la salud mental en positivo, es desde el desarrollo de las capacidades, muy en la línea que tú lo has citado mucho de Amartya Sen y de Martha Nussbaum. Entonces, ¿cómo hablar de salud mental al hablar de salud mental es la persona que logra conocer sus capacidades, desarrollarlas, potenciarlas y ponerlas al servicio de los demás? Entonces, yo creo que ahí hay una lectura muy interesante de saber que todos nosotros estamos llenos de capacidades y de potencialidades, de talentos, llamaríamos pues en otros términos. Y en la medida que los conozcamos y que los desarrollemos, podemos hablar de salud. Y qué bueno que pensemos desde allí al hablar pues, de la enfermedad. Yo me estoy riendo porque quiero contar una anécdota. Y Juan Bernardo, que es nuestro gran amigo médico, cuando nos escuche, no, él me disculpa. Va a parecer jocoso, pero esto es verdad. Es para ratificar lo que estás diciendo. Porque nosotros hemos despreciado mucho en Occidente esa herencia tan bella, pues somos hijos de Atenas, somos griegos, pero también recuerden que Levino nos dice, somos hijos de Atenas, pero también de Jerusalén, y Jerusalén es Oriente, y sabemos que Oriente entiende la enfermedad diferente. Nosotros somos muy de la patencia, de la comprobación. Exacto. Aquí en muchos países de América se sigue teniendo un prejuicio hacia medicinas que no son convencionales, ¿cierto? No quiero decir los nombres para no entrar aquí, no poner sobre la mesa, entrar disputas, pero parece jocoso, créanme con tertulio, yo sé que yo a veces digo cosas exageradas y chistes y no sé qué, esto es verdad, Jorge Iván. Cuando yo sufrí esa enfermedad en 2014, que me incapacitó durante 3 meses para tomar morfina, ni siquiera tramal, morfina con permiso de estupefacientes, que hay que circular aquí
en Colombia, con permiso de circular entre comillas, porque yo no podía salir. Una persona que toma morfina, que va a poder salir, yo tenía que buscar quién me llevara, no sé qué, pero tenía que andar con el papel de que yo tenía morfina dentro de mi cuerpo. Es muy bonito porque como ninguno de esos médicos ni exámenes descubrieron yo que tenía, cuando yo llegué, mira la relación, hay una medicina que se llama, hay una especialidad que es la algesiología. Entonces nosotros a veces vamos, esto lo digo porque es metáfora de vida, yo voy a donde el ortopedista porque me duele la rodilla, y en la medicina convencional la rodilla, nada más me mira la rodilla para adentro, pero es que a mí me puede doler la rodilla, que es lo que tiene claro la algesiología, inclusive este es un algesiólogo que estudió en Brasil, y puede ser que todo el mapa de circuitos nerviosos a mí me duele la rodilla porque realmente tengo una cosa por acá, ¿cierto? Pues yo no soy médica para decir los nombres anatómicos, ¿cierto? Entonces es muy bonito. La anécdota va así, pero es para decir, eso es cierto. Cuando yo llegué donde el algesiólogo, y el algesiólogo me mandó donde una mujer que me tenía que ayudar con unos masajes, lo que ellos dos, va a sonar el chiste, dijeron fue, haga de cuenta, no sé qué, perdóneme médico, yo no voy a desprestigiar a estos dos profesionales, ellos lo dijeron con las palabras técnicas, pero luego para que yo entendiera, hablaron de fascias y no sé qué, para que yo entendiera me dijeron, vea, lo que a usted le pasa es que haga de cuenta, usted vive en un cuerpo más pequeño que usted. Usted vive en un cuerpo más pequeño que usted es más grande que su cuerpo, usted no cabe en su cuerpo. Me acuerdo que me dio mucha risa porque yo le contaba a los amigos, no, que ya descubrieron que es que yo no quepo en el cuerpo, y dicen, y 3 meses enferma y tantos médicos para que le dijeran eso. Nosotros sabemos que usted no cabe en el cuerpo, pero fue muy bonito y el trabajo fue un trabajo de masoterapia, pues como de estirar las fases, algo que ha descubierto, pues que es muy reciente en la medicina, los músculos, no quiero hablar de esas cosas ahora para no equivocarme, pero lo estoy diciendo porque mira la relación tan bonita, o sea, casi que el diagnóstico fue espiritual, y yo me la creo, sí, usted es un espíritu, que ese cuerpo no es el suyo, pues es sí, muy bonito el diagnóstico, ¿sí? Interesantísimo. Interesantísimo, va en la línea de lo que estás diciendo. Exacto, entonces... Sí. Como ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, y no hemos sabido la música. Sí, lo que pasa es que quise dejarlo para el final. Sí, yo me di cuenta y yo dije, va a quedar, que no se nos olvide, estamos escuchando esa música tan triste, les ha parecido muy triste, queridos contertulios, eso quería que les pareciera triste. Podemos hacer el otro café sobre el dolor y el sufrimiento. Claro que sí. Entonces, es la música triste y ¿por qué? Porque la enfermedad nos entristece. Nos quedan más cositas por hablar de la enfermedad, pero las podemos juntar perfectamente. Lo de que somos seres doloribles, ¿cierto? Ya dije un poco lo de interpretable, que nos apropiamos, que nos configuramos con el cuerpo. La interpretación que yo haga de la enfermedad configura mi enfermedad, que es lo que tú acabas de decir, ¿cierto? Entonces, esta música la seleccioné así. La BBC de Londres seleccionó en 2004 las 5 piezas musicales más tristes, clásicas, y yo creo que la enfermedad tiene mucho de tristeza porque nos quita el poder. Nosotros siendo vivos, pues estar vivos es estar con capacidades, como estás diciendo tú, con un poder, pero justamente la enfermedad me da otro poder, y eso es lo que hay que descubrir. La enfermedad me da otro poder. Yo he estado mirando todo el tiempo esta rosa que ya dijiste que me ibas a regalar. Esta rosa blanca de aquí, pues yo la veo, pero porque yo soy ignorante de botánica, yo la veo como anormal. Puedes yo tomarla, veo eso como una anomalía. Esto es anormal. Ustedes cuando han visto una rosa redonda, pero ¿qué es esto? Pero qué belleza, la belleza de la normalidad. Entonces la enfermedad es anomalía, es molestia, ¿sí? Entonces es triste no poder ser capaz o perder unas capacidades. Entonces están seleccionadas las 5 piezas más tristes de toda la historia de la música. Entre ellas está Gloomy Sunday, que está en la película, que es una cosa bellísima. A mí me parece importante, yo veo películas tristes, si alguien me pueden corregir, esto es opinión, esto no es filosofía. A veces estoy con mi mamá y le digo, mamita, ¿cómo vas con la película? Me dice, está como triste. Y yo, hay que verla si está triste, porque
tenemos que ver que nosotros, los problemas de nosotros siempre son más pequeños que, a mí me modela mucho, a mí, esto es opinión, esto no es filosofía, o sea que no tenemos que estar de acuerdo. A mí me modela mucho ver películas, y como estudié análisis existencial y logoterapia, ver películas de la Segunda Guerra Mundial, de campos de concentración, pues porque estudié todo Víctor Frank, y me modela porque yo pienso que cada uno de nosotros sí debe tener como un bagaje, como un guardadito, como un tesorito, para cuando se sienta el más triste, el más desgraciado, el más enfermo, tener dónde hallar consuelo, dónde hallar consuelo. Y me parece por eso bonito acudir a la tristeza, recrear la tristeza, armonizar la tristeza, hacer de la tristeza una obra de arte como estas 5 piezas que hemos disfrutado. Pues si alguno ha alcanzado a escuchar el fondo en nuestra voz, pero son piezas muy bellas elegidas, pues en un estudio que hizo la BBC con juicios de muchas personas pues entrevistadas en la música. Ok. ¿Y el libro que nos trajiste, que es un autor? Sí, tenemos tiempo. Sí, tenemos, pues recomiéndalo. Sí, bueno, como tuvimos otros libros, bueno, Darío Zeta, vamos a ver, le dicen Zeta porque supuestamente se dice algo así como Hinsharayber, ¿sí? Él es argentino, bien argentino, es de ascendencia judía, de judíos de Portugal, pero pues el apellido tiene que ser alemán, pues sí. Darío Zeta lo conocemos porque él es un divulgador de la filosofía, tiene un programa muy prestigioso en Argentina, en el canal Encuentro, que se llama Mentira la Verdad, y es un programa de filosofía muy corto, dura como media hora cada capitulito, y ha estado por ganarse 3 veces los premios Emmy. O sea, es una Biblia, o sea, en Argentina lo quieren mucho, quieren mucho. Tiene este libro que me parece que está escrito muy claro, y yo ahorita abrí la tabla de contenido, mira, bárbaro, mira lo que he escrito, bárbaro, excelente, uff. No, es que y tiene otras cosas de pronto más pesaditas, pero como él es de divulgación, me parece muy, muy valioso, yo no lo había referido, y también búsquenlo en su programa Mentira la Verdad, ¿sí? Okay. Y aquí mira que tiene un capítulo Filosofía y Religión, lo abrí cuando estabas hablando ahora de eso, la muerte, un problema filosófico, la filosofía como un ejercicio para la muerte, ¿sí? Entonces, sí, son muchos los filósofos que de alguna manera hablan de esto. Entonces, Darío Zeta, ¿para qué sirve la filosofía? Creo que es un buen, los contertulios que no han empezado a comprar libros, me parece que este es un muy buen primer libro, muy buen primer libro. Ahí sí encontraban también el nombre, porque sí es súper enredado ese apellido. Darío Zeta. Darío Zeta, y si no, el del programa Mentira la Verdad de la televisión argentina. Ok. Entonces ya saben, nuestro próximo tema, dolor y sufrimiento, muy bien en la línea, pues. ¿Y qué vamos a tomar? Pues que algo que te duela. ¿Qué vamos a tomar? Sandrita, ¿qué dice que tomamos? Sorpresa. Vamos a tomar una sorpresa. Una sorpresa, bueno, que sea una sorpresa entonces, que ustedes escojan lo que quieran leer también para dentro, lo que quieran leer, lo que quieran beber para dentro de 8 días. No, ¿y por qué no tomamos algo así como de remedio? ¿Qué remedio? A ver, ¿qué puede ser? Hoy estamos brindando por la salud. Exacto. Es que algo de remedio, que sepa bien feo. El Fernet. Lo que trajiste, exacto. El Fernet argentino, que es de remedio, que es de remedio. Pues tú sabes esa bebida negra, la cola negra, para no hacer propaganda, saben que primero surgió pues como una bebida medicinal. Entonces tomamos eso. Tomamos cola negra, ¿ok? Cola negra, listo, ¿sí? Perfecto. Porque dejemos la sorpresa para, ¿qué quiere Sandrita? Para dentro de 15 días que vamos a celebrar el Día Internacional de la Filosofía. Que sea sorpresa, listo. Ya saben pues, una cola para dentro de 8 días. Gracias por acompañarnos en este café tan interesante, creo que grandes lecciones y enseñanzas. Nos queda pues seguir obviamente revisando la vida, creo que era lo que decíamos. Así como hace 8 días decíamos que las enfermedades nos ayudan a salir diferentes de la situación pues en la que estábamos. Lo mismo hoy, un poco apropiarnos de nuestra enfermedad, leer, profundizar, y pensar. Por favor, Jorge Iván, sigamos, pues yo me incluyo, sigamos sintiéndonos
en pandemia, sigámonos sintiendo esa presión externa que es de todo un planeta para bien, no para tener temor. Sí. Dijimos en el café del miedo, la culpa no hace nada, pero el remordimiento sí. Ese Exacto. miedo que me ayuda a cambiar, ese miedo en el sentido positivo. Sigamos Sí, es muy sintiéndonos, importante. porque ya también nos acostumbramos a esto, entonces nos acostumbramos a que llevamos 2 años en esto, no, sigamos con ese pequeño susto que decíamos que sirve para el respeto del otro, de nosotros, de las cosas que tenemos que cuidar, en nosotros mismos, mejorar, revisar, pues sigámonos revisando. Sigámonos revisando, así es. Bueno, que esta semana entonces sea para seguirnos revisando. Recuerden, nos encontramos en el próximo Café Filosófico. Gracias, Tita, por acompañarnos. Gracias, queridos contertulios. Así es, a ustedes muchas gracias. Que tengan una buena semana. Nos encontramos en el próximo Café Filosófico.